Hola, buenas tardes. Bienvenidos al Patrón de la Tarde por La Bacana. Aquí está el equipo de los chamaquitos de Jaime Tomás. Buenas y santas tardes, Buenas jóvenes. Saludos, buenas tardes. Aquí estamos en una tarde aparentemente lluviosa. Así es. Aparentemente. Hoy es miércoles 20 de ¡Oh! octubre del año 2021. Sí, no, Miércoles, de hecho, mitad de la de hecho semana. está lloviendo. Gran Está parte de la lloviendo. ciudad. Gran Sí, parte ha de la estado ciudad. lloviendo. Zona sur, en la parte central y el norte de Santiago está lloviendo en el día de hoy. Bueno, Juan, Buenas tardes a Buenas los oyentes tardes, de La Juan. Bacana. Aquí está el patrón de la tarde, mediado de semana, miércoles. Así es que hasta las 7 de la noche, todas las informaciones de actualidad a partir de este momento. Así es que el ambiente lluvioso, por tanto agradable, porque el ambiente lluvioso es agradable, sobre todo porque es apacible, como que el asunto, la serenidad se apodera hasta de las reacciones de las personas. E incluso cuando la temperatura está agradable, hasta la violencia baja. Sí, también. Claro, pero porque las reacciones de las personas tienden a ser más moderadas Pero cuando la temperatura está así. no, lo que no entendemos es por qué cuando está lloviendo, ojalá sea llovinando, el tránsito se pone pesado y los entaponamientos son mucho más incómodos y el caos es más fuerte, porque siempre que llueve ocurre esa situación y no porque hay inundaciones, sino porque la gente se como que toma mayor precaución, se fija más en el caer de la lluvia que en manejar y crea esta situación. Aunque en Santiago ya tenemos tapones y caos a cualquier hora y en cualquier intersección. Y lo penoso del caso es, reitero, que no se está haciendo nada para solucionar. Mira, Juan, la delincuencia no baja cuando llueve. La mayor cantidad de robos se hacen en las madrugadas lluviosas. Una gran cantidad de robos. Mañanas o madrugadas lluviosas. Porque la gente está sumida en un sueño, está lloviendo y los delincuentes aprovechan. Hay una estadística de robos cuando está lloviendo y cuando hace frío, mucho frío, los delincuentes andan en las calles y hacen de las de ellos. No sin cierta razón, diciembre, noviembre son de los meses donde mayor cantidad de delincuentes en las madrugadas hay. Miren, hay dos informaciones hoy muy interesantes, señores. Se diseñan anticuerpos que destruyen células viejas y frenan el envejecimiento. Investigadores de la Universidad Oberta de Cataluña han desarrollado unas bombas inteligentes con un anticuerpo que elimina las células viejas de los tejidos y frena el proceso de envejecimiento. La investigación liderada por la revista científica Reportes abre la puerta a desarrollar nuevos tratamientos para retrasar la progresión de enfermedades vinculadas a la vejez, como el Alzheimer, la diabetes tipo 2 o cánceres, y según los científicos, a largo plazo también podrían retrasar el proceso de envejecimiento, señores. Así es que estos científicos aún desconocen por qué algunas personas envejecen peor que otras y desarrollan enfermedades asociadas al proceso de hacerse mayor. Es un estudio bastante amplio que hay sobre esto, porque es un mecanismo que contribuye a frenar, por ejemplo, el cáncer y ayuda a modelar los tejidos durante la etapa de desarrollo embrionario. Pero también cuando llegamos, Juan nos habla de la otra información. Sí. De la Universidad de Harvard, que no hay que bañarse tanto. No, De la Universidad yo de leí Harvard. el trabajo y ese médico tiene una constante. Es decir, es el mismo médico que ha estado advirtiendo que no es necesario bañarse diariamente porque ni siquiera para la salud es conveniente. Entonces, no se trata de algo nuevo. Me mandaron la investigación, pero el médico a nivel particular había ofrecido varias entrevistas. Yo había leído algunos datos, algunos planteamientos de él, en el sentido de que usted puede bañarse 2 y 3 veces a la semana, pero que esos asuntos de usted bañarse hasta 3 veces al día. No, pero ¿en qué contexto? Porque eso será en España. En España no se baña. En el Caribe hay que bañarse 3 veces al día.
Calor. Es que aquí la humedad es muy fuerte aquí. Eso es un viejo debate. Él dice que la gente tiende a bañarse más por el olor en el cuerpo que por un asunto de salud. Sí. Bueno, No, el pero problema. ¿qué quiere él? No, que Oye, bueno, pero un es que cuerpo este es un clima, hediondo, por Dios. este es un yo sí, clima pero él muy es médico y dura hasta 15 días No, sin Es que bañarse. este es un clima muy No, caliente. pero él lo ha planteado públicamente, que él no se vaya, y él demuestra científicamente que el bañarse constantemente tiene que ser en Europa. No, Y- yo En sé. el Caribe eso no puede Y ser. este científico, me imagino, duerme ¿Eh? solo. Que dura 15 días sin En el bañarse. Caribe eso no es posible. Eso será en Pero España. yo sé, se trata de una universidad prestigiosa que ha avalado los planteamientos que él ha Pero lo que hecho. te digo es que revises en qué ambiente, porque eso puede ser en Europa. Porque tiene 9 meses de frío. Exacto, pero en República Dominicana, con este calor, la Sí, humedad pero- prevaleciente, oye, no. Es que hay un criterio equivocado, Yossi de Vares, que no bañarse frecuentemente enferma. Sí. Y él dice lo contrario, que el bañarse frecuentemente hace más daño que no bañarse constantemente. Eso es su planteamiento. Yo difiero y para que tú no confundas, yo no estoy defendiendo eso. Yo me he bañado 3 veces. Claro, yo no estoy defendiendo sus planteamientos. No, señores. Pero yo difiero de eso. Eso no es posible. Que con relación a la grasa que se produce en la piel, después de cierta edad, no debemos bañarnos mucho, porque ya por asuntos de naturaleza se va perdiendo, tenemos menos todo lo demás que producimos, pero mientras más nos bañamos, más se nos va la grasita. Resulta que la naturaleza es sabia. ¿Y qué ocurre cuando, como tú señalas, en esa edad ya no debe haber muchos baños? Fíjate que a los ancianos no les gusta el baño, y es que no les gusta porque no, es que es muy fría el agua para ellos. Entonces, si tú se la pones medio tibia, podría ser. ¿No entiendes? Es decir, el mismo cuerpo te dice a ti cuando tú debes o no bañarte. Por ejemplo. Pero Yossi de Vares, mira. Pero es que no. Eso óyeme, el titular del periódico Diario Libre ni siquiera plantea al médico. Está hablando Yossi de Vares, míralo ahí. La Universidad de Harvard, dice ahí. Sí, pero ¿dónde? La pregunta, Juan. Harvard dice que no debes bañarse a diario, dice el titular del Nuevo Diario. Lee el texto, del Diario Libre. Lee el texto a ver en qué contexto eso puede ser posible. Bueno. Porque te reitero que en Europa eso puede ser. Pero tú eres clima, médico para estar rebatiendo eso. Pues pero que se trata de una investigación médica, yo sé. Canadá, que tiene prácticamente el año completo muy frío. Y muy frío. Suecia, España. Pero, por ejemplo, si es por los olores, los haitianos se bañan poco porque allá hay poca agua y poca condición. Pero eso es otra cosa, ya eso es una cultura. Entonces ya usted sabe. ¿Y por qué en todo ustedes tienen que terminar afectando a los haitianos esa discriminación? Estamos hablando de asuntos de agua y de asuntos de olor, Nelson. Discriminando, van a terminar con los morenos ahora. Pero ya mencionamos los españoles. Escúchame, ¿por qué tú traes por los moños? También de discriminación, porque ¿verdad? Gladia Aliza lo que se ha referido, y tienes razón, es a los humores, a los colores. Terminan con los morenos inmediatamente. En España, como dice el dicho, nadie se baña. Exacto. Suecos, eso es alemanes. Eso es fuerte. Tú has estado al lado de alemanes. Ay. Incluso alemanes aquí, en territorio dominicano. Sí. Óyeme, son difíciles. Bueno. Son difíciles y no son haitianos. Sí. Los alemanes son blancos. A las 10 de la mañana sonaron las sirenas, pero la gente estaba advertida de que era un simulacro nacional. Un evento nacional. ¿Y sonaron en Santiago? Sí, sonaron en Santiago, en el Huacalito salieron, en Agricultura salieron, en muchas instituciones públicas y privadas. En el caso de Santiago, más de 29 instituciones trabajaron en eso, simulando un sismo de 7.2. En el país entero participaron alrededor de 2 millones de personas. En el aeropuerto Cibao, que lo iban a hacer el día 15, y entonces se unieron a este evento nacional y lo hicieron ahora. En el mismo sacaron algunas conclusiones, por ejemplo, detalles de qué pasa con las personas que tienen impedimento físico, que todo el mundo los dejó abandonados. Entonces en ese momento se pudo ver que hay que tomar acciones de qué va a pasar con esas personas con impedimento físico si hay un evento,
quienes están encargados de ayudarle, también salvarse la vida, pero salvarlo a ellos también. Y otros detalles importantes que se tomaron en cuenta en este evento. Aunque realmente hacen más un show mediático. No, Juan, pues, no. que No, te hacen Juan. demasiado show mediático con este asunto, ¿no? Un simulacro, eso fue más show mediático. Todos sabemos que un simulacro tiene sus cosas positivas, es decir, es una actividad de educación y de orientación. Claro. Y más un simulacro de un terremoto de esas categorías, creo que 7.5. Entonces, tiene su parte verdaderamente positiva, aunque el tema de educación con los terremotos es un asunto extremadamente difícil porque nadie, absolutamente nadie, puede plantear cuál será y es su reacción frente a un temblor de tierra. Por mucha educación. Déjame decirte que el país más avanzado en términos de educación y de construcción de edificaciones pensando en terremotos es Japón. Japón, los japoneses son tremendos, sobre todo la forma en que reaccionan, la serenidad, el control, la prudencia, ellos, porque hay cientos de años de educación. Entonces, el simulacro, un simulacro y en 2 horas se olvida todo. Esto es una labor de educación profunda que tú tienes que realizar para que la gente tome conciencia y haya una buena orientación de cómo reaccionar. Es importante, Juan, es importante el simulacro, porque Japón comenzó así mismo. Aunque ellos tienen una cultura del terremoto, porque es una nación edificada sobre zona sísmica totalmente, hay muchos sismos, a diario tienen ellos temblores de tierra. Sin embargo, ellos lograron esa cultura del terremoto. Fíjate que en República Dominicana, si bien hubo una actividad, si se quiere, en términos educativos, pero salió a flote una situación muy específica de Consuelo en San Pedro de Macorís. Ahí hubo 7 heridos. ¿Y quién causó los heridos? La poca pericia de los bomberos y el personal de 911, también de los bomberos de Consuelo San Pedro de Macorís. Entonces, ahí hay un llamado urgente a intervención de ese cuerpo de bomberos. ¿Por qué? Porque no reaccionó como debía reaccionar. Cuando tú tienes en las manos un vehículo de emergencia, lo primero que se te dice es, tú no puedes crear un accidente porque vayas a socorrer a nadie. Es decir, tú no puedes crear el evento. Entonces, ¿qué ocurrió con los bomberos de Consuelo en San Pedro? Que ellos crearon el problema, porque maniobraron de forma inadecuada. Sí, pero yo estoy resaltando la parte positiva. Mi advertencia es que, pero esa parte es positiva. Por ejemplo, un simulacro de esa naturaleza en cada pueblo debería de ser manejada por técnicos que realmente, pero son técnicos manejados. Tú pones a Francisco Arias y a su grupo como estaban dirigiendo este asunto. Tú me vas a decir a mí, porque Arias podrá saber de asuntos que viene un huracán. No habían técnicos. Ahí habían técnicos. Pero óyeme, Yusi, un simulacro. No, un simulacro de un terremoto son cosas mayores. Vamos a poner las cosas en contexto, Juan. Pero yo lo vi por televisión a él haciendo las explicaciones. Es que él vive buscando cámaras. Pero él es que estaba haciendo las explicaciones, Óyeme, el simulacro estaba manejado por el Centro de Operaciones de Emergencia. Claro, a nivel nacional. COE. A nivel nacional. Y el COE llamaba a que tú, si tenías una institución que deseabas participar del simulacro, te integraras a través de la página del COE. Claro. ¿Qué tenía el COE disponible? Tenía unas orientaciones generales que te iban a dar las pautas para tú desarrollar tu simulacro en tu empresa a la hora señalada. Es decir, ningún fulanito de tal. No. Olvídate de eso. Eso andaban buscando cámara.
era el COE quien tenía en sus manos la dirección. Así fue que yo empecé diciendo que hubo mucho show mediático. No, sí, se dan esas situaciones en show mediático. El COE desarrolló. Pues revisa las notas de prensa, que es lo que se resalta en todas las notas de prensa. La parte, ¿verdad? El interés por sobresalir y esas cosas. Por eso yo dije, un simulacro, sobre todo de un terremoto, es altamente importante como labor de orientación y de educación. Mira, independientemente, pero que a veces tú ves, el afán te daña las cosas. Independientemente de que tú entiendas que hay gente que se está promoviendo con él, pero ese tipo de ensayo es importante porque es una orientación a la persona y algo queda de esa orientación. Por lo menos cuando yo vi los análisis que se estaban haciendo, ¿cuál es una de las falencias en los operativos y este tipo de simulacros? ¿Qué pasa con las personas impedidas físicas que tienen dificultades? Entonces ya eso se le va a buscar solución en un futuro. Entonces es un ensayo importante que se hace. El que quiera usarlo para promoverse, que se promueva, pero ahí habían técnicos del COE a nivel nacional. Fue un simulacro que movilizó 2 millones de personas que salieron de instituciones públicas y privadas. Pero además, ¿cuál es el objetivo del simulacro? Es ver qué fallas tú tienes, cuáles son tus fortalezas y entonces aplicar las correcciones. Es decir, el comportamiento de la gente. ¿Cómo se comporta la gente? Que fulano, mengano se tornaron nerviosos, que fulano, mengano no respondieron, porque ¿qué ocurría antes del simulacro? Cuando tú te inscribías, tú tenías unos lineamientos generales que te decía, tú vas a tener un líder de tal o cual equipo y tú nombrabas a ese líder. Tú nombrabas a los equipos, tú los nombrabas y le señalaba a todo el personal en el punto tal, algunas empresas lo tienen señalado, nuestro punto de encuentro ante un evento es tal parte, una parte de descampado, abierta. Entonces, si la gente respondió o no a eso, ahí es que te toca a ti hacer una revisión. ¿Qué falló? ¿Qué faltó? Hubo un discapacitado que se quedó atrás, pero tú tenías entre los lineamientos que si había algún discapacitado, había una persona encargada de darle asistencia a ese. Estaba señalado. Es decir, todo el kit que preparó el COE te decía paso por paso qué hacer. Si hubo gente que no lo hizo, bueno, revisar todo eso y aplicarlo a los correctivos necesarios. Esa es la idea. Esa es la idea, aplicar los correctivos necesarios. Miren, en otro orden, el Congreso está de atrás para adelante con el caso del Código Penal. Ya echó para atrás la disposición, reculó en cuanto a la situación que considera una violación cuando el esposo obliga, uno de los esposos obliga a otro o tienen relación sexual no consentida, pese a que son esposos. Y volvió a establecerlo, estableciendo de 10 a 20 años de prisión, dándole la misma pena que a una violación sexual con violencia o de personas desconocidas. Yo sigo insistiendo en que no es lo mismo y que no puede darse un tratamiento igual de 10 a 20 años a una diferencia que tenga una pareja en la cama y que uno quiera tener intimidad ese día y que otro no esté en el ánimo y lo denuncie por esa situación y que pueda purgar una pena de 10 a 20 años. Yo pienso que es una exageración. Entonces, como aquí recularon y echaron para atrás, bajaron las penas en cuanto a la violencia de género. La violencia de género, entonces bajaron las penas que eran de 10 años, la bajaron de 4 a 10 años, eran hasta 20 años. Están haciendo un para adelante y para atrás con relación al Código Penal, porque al parecer no están en aprobarlo. La disminución de los castigos por la violencia doméstica e intrafamiliar está contenido en el párrafo 1 del artículo 123 del proyecto de ley modificado. En ese artículo, la sanción que por violencia doméstica o intrafamiliar ha disminuido de 1 a 2 años de prisión menor y multa de 3 a 6 salarios mínimos en el sector. Antes era de 10 a 20 años y bajó de 1 a 3 años. Sin embargo, en el caso de la violación, la relación no consentida, que considera una violación normal entre esposos, esa entonces la repusieron de 10 a 20 años. Va a seguir siendo un conflicto
Y esto podría representar un problema muy serio y le voy a decir por qué. Porque en el futuro, cuando una señora regularmente o un señor que esté celoso o tengan problemas, algún tipo de cosas esté ocurriendo entre ellos y se querelle, que regularmente la querella será más ampliamente las mujeres que se querellarán, podría provocar una situación muy difícil a cualquier esposo por problemas de algunas diferencias internas que tengan en el hogar. Vamos a ver cómo esto se va a manejar, porque yo pienso que no hay necesidad de colocar 10 a 20 años en esta situación por una relación no consentida. Yo pienso que una amonestación, que 6 meses de prisión no sostenida, no sé, pero una situación que hay que verlo más profundamente. Hay dos datos importantes en el día de hoy de la rueda de prensa del ministro de Salud Pública, Daniel Rivera. Primero, el detalle de que de los últimos 31 muertos por coronavirus en la República Dominicana, 29 no se habían vacunado, nunca se vacunaron. 29 de 31, apenas 3 de los que se vacunaron fallecieron infectados por el coronavirus. Eso es lo que fortalece el planteamiento de la necesidad de que todos nos vacunemos. Pero aparte de que 29 no vacunados de 31 fallecidos, aparte de ese dato, está el hecho de que cientos de personas que han sido contagiadas y que tienen las 2 dosis de la vacuna, prácticamente ni siquiera tuvieron que ser internadas, porque sabemos que la vacuna no es para evitar el contagio, la vacuna es para mejorar tu sistema inmunológico frente a este virus. Entonces, el llamado tiene que ser constante a vacunarse. Los que estamos vacunados tenemos menos riesgos. El periodista que tiene 16 días, un amigo, Nelson Encarnación, un gran amigo, tiene 16 días, duró muchos días interno en la capital y se le preguntó si estaba vacunado. Y los médicos dijeron que sobrevivió precisamente porque estaba vacunado. Que el virus le dio de manera tan contundente que si no hubiese estado vacunado se va. Entonces, como Nelson Encarnación, hay decenas y decenas de personas que vacunadas en este momento han sido infectadas y no han tenido dificultades mayores. Así es que ese detalle. El segundo dato, desde que llegó esta pandemia, nosotros lo hemos estado advirtiendo. El doctor Daniel Rivera habla de que el aumento de los internamientos en el caso de Santiago de los Caballeros y Santo Domingo está íntimamente relacionado con la cantidad de personas que están llegando a las clínicas de Santiago de las diferentes provincias de la región de Cibao. Eso se ha planteado insistentemente, sobre todo porque hay provincias importantes de la República Dominicana como San Francisco de Macorís, La Vega, Moca, ¿verdad?, que tienen un buen desarrollo del sistema de salud privado, pero jamás se pueden comparar con Santiago de los Caballeros en lo que tiene que ver con servicios de salud privado. Es decir, si tú tienes un hospital metropolitano de Santiago, tú tienes una unión médica, tú tienes una clínica Corominas, tú tienes un materno infantil y así sucesivamente tú estás hablando de atenciones de salud de la más alta calidad. Entonces, si una gente está en Montecristi y se infecta por el virus, inmediatamente está pensando en Unión Médica, en el Juan, no está pensando en quedarse en Montecristi. No. Es más, cuando el virus estuvo en su momento más estremecedor, aquí todos sabemos que en clínicas de Santiago fallecieron varias personas de San Francisco de Macorís, de La Vega, es decir, que vienen aquí a Santiago en busca de atención médica. Entonces, yo creo que sí, que lo que plantea el doctor Daniel Rivera
está totalmente apegado a la verdad. Eso es indiscutible, el hecho de que desde el principio los internamientos en Santiago están muy influenciados por la cantidad de pacientes que vienen de las diferentes provincias de la región norte del país. Eso no es nuevo. Vamos a la pausa y al boletín en el Patrón de la Tarde.